Hola a todos y bienvenidos a mi canal. Y estoy súper emocionado de estar aquí con ustedes hoy. Espero que todos estén teniendo un día increíble y lleno de buenas vibras. Si eres nuevo por aquí, muchas gracias por unirte a esta comunidad. Y si ya eres parte de esta familia, un abrazo enorme. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que estoy seguro ha estado en la mente de muchos de ustedes, especialmente si son fans de las series turcas y, en particular, de la pareja que conquistó nuestros corazones, Kerem Bürsin y Hande Erçel. Exacto, vamos a hablar de su relación. Pero no solo eso, sino de un aspecto específico que me llamó muchísimo la atención, porque evitaron hablar de su amor en una entrevista en particular. El título lo dice todo. Kerem y Hande, ¿por qué evitaron hablar de su amor en esta entrevista? El secreto. Ya saben que Kerem y Hande, después de protagonizar la exitosísima serie Love is in the Air, pasaron de la ficción a la realidad, enamorándonos aún más con su química y su romance. Pero como suele suceder en el mundo del espectáculo, su relación estuvo rodeada de especulaciones, rumores y, por supuesto, mucha atención mediática. Y precisamente esa atención, y la forma en que la gestionaron, es lo que vamos a analizar hoy. Antes de seguir, les pido un favor enorme: suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Es totalmente gratis y me ayuda muchísimo a seguir creando contenido como este. Además, activen la campanita para no perderse ninguno de los próximos vídeos. Siempre estoy trayendo noticias, análisis y curiosidades sobre el mundo de las series turcas y de sus protagonistas. Y por supuesto, si les gusta este vídeo, no olviden dejar un like, eso me motiva un montón. Muchas gracias por el apoyo. Bueno, vamos a lo que nos trae aquí. Para entender por qué Kerem y Hande pudieron haber evitado hablar de su amor en una entrevista, tenemos que analizar varios factores. Profundicemos en cada uno de ellos para tener una visión completa de la situación. *** 1. La naturaleza de su relación, del set a la vida real y la presión mediática. ***. Recordemos que la chispa entre Kerem y Hande surgió en el set de Love is in the Air. Esto significa que su relación desde sus inicios estuvo intrínsecamente ligada a su trabajo y a la imagen pública que ambos proyectaban. El rodaje de la serie les unió, pero también les expuso a un escrutinio constante. La química que demostraban en pantalla, la conexión evidente entre ambos, alimentó el interés de los fans y de los medios. Esta situación conlleva una serie de desafíos. La presión de los medios, siempre ávidos de noticias y rumores, se intensifica cuando una pareja de celebridades se forma en el set. Cada salida, cada foto, cada declaración, es analizada y diseccionada. Los fans, por su parte, pueden ser muy apasionados y obsesivos, generando expectativas y, a veces, incluso exigencias sobre cómo debe ser la relación. La industria del entretenimiento, con sus propias dinámicas y presiones, también juega un papel importante. Los agentes, los publicistas y los productores suelen estar involucrados en la gestión de la imagen de los actores. Esto puede influir en la forma en que una pareja decide abordar su relación en público, ya sea para proteger su privacidad o para aprovechar el interés mediático en su beneficio. En este contexto, la decisión de evitar hablar de su relación en una entrevista podría ser una estrategia para proteger su intimidad y para mantener el foco en su trabajo. Después de todo, estaban promocionando una serie, y lo más importante era destacar los logros profesionales. ***2. La personalidad de cada uno, reservados pero apasionados. ***. La personalidad de Kerem Bürsin y la de Hande Erçel también son claves para entender su comportamiento. Kerem, conocido por su carisma y su profesionalismo, es también un hombre reservado que valora su privacidad. Aunque disfruta del contacto con sus fans y no rehúye las entrevistas, prefiere mantener ciertos aspectos de su vida personal fuera del ojo público. Esto no significa que sea inaccesible, sino que simplemente tiene límites claros sobre lo que está dispuesto a compartir. Hande, por otro lado, también es discreta, aunque quizás un poco más abierta en ciertas ocasiones. Su estilo es más relajado y, a veces, comparte detalles de su vida personal en las redes sociales. Sin embargo, al igual que Kerem, valora su privacidad y protege su intimidad. Ambas personalidades, aunque con matices, coinciden en la importancia de proteger su intimidad. Esto podría explicar por qué en una entrevista podrían haber elegido no profundizar en detalle sobre su relación, priorizando el respeto a su vida privada.
La cautela, en este caso, no es sinónimo de negación, sino de protección. *** 3. La entrevista específica, contexto, entrevistador y objetivos ***. El contexto de la entrevista es crucial para entender su comportamiento. ¿Para qué medios se realizó la entrevista? ¿Cuál era el tema principal? ¿Quién era el entrevistador? La respuesta a estas preguntas puede arrojar luz sobre sus decisiones. Si la entrevista tenía como objetivo principal promocionar Love is in the Air, es muy probable que Kerem y Ande quisieran mantener el foco en la serie y en sus personajes. Esto no significa que negaran su relación, sino que simplemente decidieron no desviarse del tema principal. Promocionar la serie era su prioridad. El entrevistador también juega un papel importante. Si era conocido por ser sensacionalista, por hacer preguntas indiscretas o por buscar generar controversia, es comprensible que Kerem y Ande hubieran optado por ser cautelosos en sus respuestas. Proteger su relación de posibles malentendidos o de una cobertura mediática excesiva era una prioridad. Los objetivos de la entrevista también influyen. Si era una entrevista para un medio de comunicación serio, es posible que se sintieran más cómodos compartiendo algunos detalles de su vida personal. Sin embargo, si se trataba de un programa de entretenimiento con un enfoque más sensacionalista, podrían haber preferido ser más reservados. En resumen, el contexto de la entrevista, el entrevistador y los objetivos del medio son factores clave para comprender por qué Kerem y Ande pudieron haber evitado hablar abiertamente de su relación. **4. El impacto de las especulaciones, controlando la narrativa ***. Desde el inicio de su relación, Kerem y Ande fueron objeto de rumores constantes: si estaban juntos, si se habían separado, si estaban comprometidos, si tenían planes de boda, etc. La prensa turca a veces puede ser implacable, alimentando la curiosidad de los fans y generando noticias a partir de pequeñas pistas. Evitar hablar abiertamente de su relación podría haber sido una estrategia para controlar la narrativa y evitar que los rumores tomaran aún más fuerza. Al ser discretos, podían evitar alimentar las especulaciones y proteger su relación de la sobreexposición mediática. Esto no significa que quisieran negar su amor, sino que simplemente preferían mantenerlo en privado. Al no alimentar los rumores, podían proteger su intimidad y evitar que la prensa invadiera su espacio personal. Es importante recordar que la sobreexposición mediática puede tener consecuencias negativas para cualquier pareja, especialmente para las celebridades. La presión constante, las expectativas de los fans y la intromisión en su vida privada pueden generar estrés y conflictos. Por eso, la decisión de ser discretos podría haber sido una forma de proteger su relación y de mantenerla sana y fuerte. **5. La dinámica de la relación, priorizando la intimidad ***. Es posible que en el momento de la entrevista, Kerem y Ande simplemente no quisieran hablar públicamente sobre su amor. Tal vez estaban en una etapa de su relación en la que preferían mantener las cosas entre ellos, lejos de las cámaras y los micrófonos. No todos están cómodos compartiendo los detalles de su vida privada con el mundo, y eso es completamente comprensible. El respeto a la privacidad individual es fundamental. En el caso de Kerem y Ande podría haber sido una cuestión de prioridades: querían disfrutar de su relación en privado, sin la presión de los medios y sin las expectativas de los fans. Esta decisión no implica que no se amaran, sino que simplemente valoraban su intimidad. Querían proteger su amor y mantenerlo alejado del escrutinio público. Es un derecho que tienen todas las personas, incluidas las celebridades. ***. Analizando la entrevista específica, ¿qué pudo haber pasado? ***. Ahora centrémonos en la entrevista específica a la que nos referimos. Intentemos recordar la fecha, el contexto y cualquier información relevante. Si la entrevista tuvo lugar mientras rodaban la serie, es probable que estuvieran más enfocados en el trabajo que en su vida personal. Esto no significa que negaran su relación, como dije, pero podrían haber evitado entrar en detalles. Si la entrevista fue después de que terminaron de grabar, la situación podría haber sido diferente, pero aún así, podrían haber decidido ser reservados. Es posible que en la entrevista se les hicieran preguntas sobre su relación, pero que respondieran de manera discreta sin profundizar en detalles. Tal vez simplemente se limitaron a decir que estaban felices juntos, sin entrar en detalles sobre su vida privada. O tal vez en la entrevista evitaron hablar de su relación,
pero dejaron entrever su amor con gestos, miradas o sonrisas. La comunicación no verbal puede ser muy reveladora, y a veces dice más que las palabras. Si recuerdan la fecha y el contexto de la entrevista, podrían ayudar a entender mejor su comportamiento. Buscar información sobre el entrevistador y sobre los medios involucrados también puede ser útil. *** La cultura turca y las redes sociales, factores adicionales ***. Además de los factores ya mencionados, hay otros elementos que pueden haber influido en su decisión. Idioma y cultura Turquía, como muchos países, tiene sus propias normas culturales en cuanto a la vida privada y la exposición pública de las relaciones. Es posible que Kerem y Hande como figuras públicas se sintieran presionados a cumplir con ciertas expectativas sociales, incluso si eso significaba ser más discretos con su romance. Redes sociales Hoy en día, las celebridades están constantemente conectadas con sus fans a través de plataformas como Instagram y Twitter. Kerem y Hande obviamente también tienen presencia en las redes sociales. Pero ¿cómo gestionaban su relación en estas plataformas? ¿Compartían fotos juntos? ¿Se dedicaban mensajes públicos? La forma en que usaban las redes sociales pudo haber afectado su disposición a hablar sobre su relación en las entrevistas. Si elegían mantener su vida privada en gran medida fuera de las redes, entonces tendría sentido que fueran cautelosos al hablar de ello públicamente. Representantes y equipos de trabajo Los agentes y publicistas suelen asesorar a las celebridades sobre cómo manejar su imagen pública y cómo responder a las preguntas de los medios. Es posible que los representantes de Kerem y Hande les hayan aconsejado que no hablaran demasiado sobre su relación en ciertas entrevistas, ya sea para proteger su privacidad o para evitar controversias. Simplemente no tenían ganas A veces, las personas, incluso las celebridades, tienen derecho a no querer responder a ciertas preguntas, especialmente sobre temas tan personales como su relación. No hay ninguna obligación de compartir los detalles de su vida privada con nadie. Posibles secretos y malentendidos, desentrañando la verdad ¿A qué nos referimos exactamente cuando hablamos de secretos? ¿Hay algo más que podríamos estar perdiéndonos? ¿Podría haber algún evento o situación específica que justifique la discreción de Kerem y Hande? Tal vez hubieran tenido una discusión, o tal vez se preparaban para anunciar algo importante como un proyecto en conjunto. O tal vez simplemente querían mantener su relación en privado por un tiempo, sin que la prensa los atosigara. Es importante considerar la posibilidad de malentendidos. A veces los medios de comunicación, o incluso los fans, pueden interpretar erróneamente las acciones o las palabras de las celebridades. Quizás en la entrevista específica, Kerem y Hande no evitaron hablar de su amor, sino que simplemente fueron discretos o reservados, lo cual es algo completamente diferente. Tal vez, la forma en que se les hizo la pregunta o el contexto de la entrevista llevó a malinterpretaciones. Conclusiones, respetando la privacidad y reflexionando En resumen, hemos analizado las posibles razones por las que Kerem Bürsin y Hande Erçel pudieron haber evitado hablar de su amor en una entrevista específica. Hemos considerado la naturaleza de su relación, sus personalidades, el contexto de la entrevista, la presión de los medios, la influencia de las redes sociales y la importancia de la privacidad. Todo esto nos lleva a una conclusión: respetemos sus decisiones. La principal lección que podemos sacar de todo esto es la importancia de respetar la privacidad de las personas, incluso de las celebridades. Kerem y Hande, como cualquier otra persona, tienen derecho a proteger su vida personal y a decidir qué detalles quieren compartir con el público. No debemos esperar que nos cuenten todo, ni debemos sentirnos con derecho a saberlo todo. Además, este caso nos recuerda la complejidad de las relaciones en el mundo del espectáculo. Las parejas de celebridades se enfrentan a una presión enorme, y es comprensible que busquen formas de proteger su amor y su intimidad. Finalmente nos invita a reflexionar sobre la forma en que consumimos información sobre las celebridades. Es importante ser críticos con lo que leemos y vemos en los medios, y no dejarnos llevar por rumores o especulaciones. Muchas gracias por llegar hasta aquí. Espero que este vídeo les haya gustado, y que les haya resultado interesante. Si tienen alguna pregunta o comentario, no duden en dejarlo abajo. Me encanta leer sus opiniones y discutir estos temas con ustedes.
No olviden darle like a este vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos y por supuesto, suscribirse al canal para no perderse los próximos vídeos. Activen la campanita para recibir notificaciones cuando suba nuevo contenido. Muchas gracias por su apoyo y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego.